Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 336. Una persona a la que no le gusta esto ni aquello. Ese bastardo de Hipólito intentó tocar a una mujer, recibió una paliza y huyó. Parecía que la hemorragia nasal doble era un extra. Ariadne tuvo que esforzarse al máximo para no reír. Ni siquiera frente a León III se había esforzado tanto en controlar su expresión. Con los labios apretados y solo las comisuras de la boca temblándole, Bianca, mirando a la condesa de Mare, la instó con ansiedad. Dime, ¿no me lo dices por lástima, pensando que me llevarán a la cárcel? Bianca parecía realmente asustada. Ariadne se apresuró a responder, temiendo que la pobre princesa se atormentara con imaginaciones equivocadas. Dado que la princesa es la soberana del feudo de Taranto, tiene el poder de vida o muerte sobre los habitantes de Taranto. ¿Poder de vida o muerte? Bianca parecía conmocionada. O no sabía que tenía un poder tan inmenso, o si lo sabía, nunca lo había considerado de esa manera. Ariadne continuó explicando. Su explicación se basaba en la ley nacional del reino etrusco, desarrollada a partir del derecho consuetudinario del continente central. Hipólito nació en Taranto y creció allí de niño, por lo que podría argumentar que es un súbdito de Taranto. En ese caso, no habría castigo si lo matara. Porque habría ejercido su autoridad legítima como princesa. Sin embargo, Hipólito había vivido en San Carlo desde su infancia, por lo que la probabilidad de que ese argumento fuera refutado era del 50 al 50. Incluso si ese argumento no fuera aceptado, no sería castigada de inmediato. Se abriría un juicio solo si el actual señor de Hipólito exigiera al rey un castigo por haber herido a uno de sus súbditos. En ese juicio se discutiría lo que hizo Hipólito y si Bianca actuó en legítima defensa. Pero eso sería solo si el señor exigiera un castigo. Pero Hipólito vive en la capital, así que su actual señor es su majestad el rey. Ariadne levantó un dedo como una tutora enseñando a un estudiante. Señorita de Taranto cree que su tío abuelo, el señor de Taranto, le impondría un gran castigo por haber matado a alguien. Bianca dudó un momento y luego negó con la cabeza. Probablemente no. Ariadne de repente se dio cuenta de que había pasado por alto un hecho. Hipólito se había convertido en noble recientemente, debido a que Ariadne había recibido un título. Si se trataba de una pelea entre nobles y no entre plebeyos, el jefe de la familia de la víctima, es decir, el que tenía el título, podría exigir formalmente el castigo de Bianca. Pero Ariadne decidió dejarlo pasar. Que yo exija el castigo de Bianca sería como pedir que le dieran otra paliza. Y había un punto más importante. Ella dijo simplemente. Y probablemente ni siquiera murió. De hecho, después de escuchar una historia equivocada de la niñera, busqué a Hipólito por toda la casa, pero no lo encontré en ninguna parte. Ariadne sonrió con frescura y dijo. Si hubiera muerto, debería estar tendido en ese jardín con las extremidades extendidas, ¿no cree? Bianca no pudo evitar reírse, puff. Fue porque la actitud de Ariadne era demasiado refrescante. La voz obstinada de la baronesa Gianelli resonó. No es momento de reír. A la niñera, las dos le parecían niñas demasiado inmaduras. Es una suerte que la princesa haya derrotado a ese tipo. Bianca se rió a carcajadas por la elección de la palabra derrotado, pero luego encogió el cuello entre los hombros como una tortuga ante la mirada fulminante de la baronesa Gianelli. Tenemos que atrapar a ese tipo rápidamente. Aunque solo haya sido un intento, no podemos perdonar el crimen de haber intentado tocar a nuestra princesa. Era cierto de que no se podía dejar ir a Hipólito. Ariadne también estaba de acuerdo. Era obvio que ese tipo tenía la intención de mejorar su situación tocando injustamente a una niña. Su crimen era despreciable. Sin embargo, la baronesa Gianelli miró fijamente a Ariadne, que estaba allí en lugar de Hipólito. Si intenta proteger a su hermano, no escapará del castigo divino. Por supuesto. Ariadne asintió con la cabeza con frescura. Por favor, arresten a Hipólito. Denuncie lo que Hipólito intentó hacer a mi padre, es decir, al cardenal de Mare, y exija su detención en nombre del señor de Taranto. La acusación de que Hipólito había intentado violar a la princesa de Taranto y había fracasado era enorme.
Para empezar, León III no lo dejaría en paz. Y ante un crimen tan descarado y la ira del rey, incluso el cardenal de Mare tendría dificultades para proteger a Hipólito. Hipólito se aferraría a excusas ridículas como solo quería saludar, pero era difícil que eso fuera convincente cuando se trataba de alguien como la princesa Bianca, a quien había puesto la mano en el hombro sin ninguna formalidad. Considerando la reputación del agresor y el estatus de la víctima, era poco probable que Hipólito pudiera resistir sin caer en las manos de Taranto. No. Sin embargo, esto tampoco pudo satisfacer a la baronesa Gianelli. Entonces el intento de violación se hará público, solo eso dañará la reputación de la princesa. Era la misma lógica que cuando Ariadne estuvo a punto de ser atacada por el duque Mireille de Gálico. Por supuesto, los detalles del incidente eran diferentes. En ese momento Ariadne tenía moretones por todo el cuerpo, incluyendo marcas de estrangulamiento, y no había forma de ocultarlo en una situación en la que ni siquiera su familia estaba de su lado. Bianca no tenía ni un solo rasguño. El problema era la lesión del oponente. Sin embargo, ante la actitud firme de la niñera y la mención de que su reputación se vería dañada, la expresión de Bianca volvió a ensombrecerse. El activo más importante de una mujer es su reputación. Las palabras de la baronesa Gianelli no eran del todo incorrectas. Bianca probablemente se casaría con un monarca extranjero, por lo que pensaran los habitantes de San Carlo no tendría un gran impacto en sí mismo, pero como se vio en el caso de Alfonso, los matrimonios entre familias monárquicas eran matrimonios de conveniencia estrictos. Era muy probable que durante las negociaciones se intentara ajustar las condiciones diciendo, pero corre el rumor de que la futura novia no es virgen. Ariadne preguntó. Entonces, ¿va a enterrar el incidente así? Eso no puede ser. La baronesa Gianelli gritó con voz aguda. De alguna manera tiene que pagar las consecuencias. Pero no había ningún plan para ese de alguna manera. A Ariadne le empezó a doler la nuca. No quiere deshacerse de Hipólito ni tampoco dejarlo ir, entonces, ¿qué quiere hacer? Eso es. La baronesa Gianelli miró fijamente a Ariadne y exclamó. Usted tiene que encargarse de eso, nosotras somos las víctimas, la parte agresora tiene que encargarse de eso. De repente Ariadne se encontró agrupada con Hipólito y, de la nada, se le exigió que satisficiera a un oponente difícil, que ni siquiera había pagado. Se sentía mareada. Pero el oponente estaba orgulloso. El dueño de la casa es responsable. La baronesa Gianelli señaló a Ariadne, diciendo que no había gestionado bien la casa, que cómo era posible que no hubiera ningún sirviente en el jardín en plena noche y luego, de repente, se lamentó de que ella misma era la peor niñera del mundo por haber dejado sola a la princesa porque tenía que ir al baño justo en ese momento, añadiendo un montón de ruido de fondo. El cráneo le zumbaba por el ruido. La princesa Bianca se cubrió los oídos con ambas manos, cerró los ojos con fuerza y bajó la cabeza. Ariadne sospechó por un momento que Bianca no solo sufría por el contenido de la regañina, sino también por el sonido en sí. Salga. ¿Qué? A la atónita baronesa Gianelli, Ariadne le repitió la petición. Por favor, salga un momento. Quiero hablar a solas con la princesa. Ja. La baronesa Gianelli tembló. No era de gran tamaño, pero su presencia era formidable. Se sentía una vibración física. ¿Cómo se atreve? La niñera estaba a punto de gritar de indignación. Sal, por favor. Bianca dijo con voz pequeña. Añadió como suplicando. Solo un momento. La baronesa Gianelli miró a la princesa Bianca con una expresión como si le hubiera caído un meteorito en la cabeza. Era como una madre pájara que presenciaba el momento en que su pequeño polluelo, aunque demasiado grande para ser un polluelo, estaba a punto de volar. Justo cuando ella estaba a punto de abrir la boca, Ariadne la interrumpió rápidamente. ¿Escuchó, baronesa? Ariadne empujó a la niñera fuera de la habitación y gritó en voz alta. Oigan, hay alguien ahí, lleven a la baronesa al salón del primer piso y sírvanle los mejores refrescos. Sancha, que había estado escuchando atentamente afuera, entró corriendo como una ardilla. Agarró la muñeca de la baronesa Gianelli y la arrastró. El cuerpo de Sancha era muy pequeño, pero era tan fuerte como un nabo. La baronesa Gianelli fue arrastrada a la fuerza fuera de la habitación por la fuerza de la joven, como si fuera un bulto. El salón, ahora sin la baronesa Gianelli,
estaba tan repentinamente silencioso que resultaba incómodo. Bianca rompió el silencio. Nadie me dijo exactamente qué podía hacer. Antes por la prisa había hablado como si tratara a la gente de la casa, pero ahora, con la mente más clara, había vuelto a un lenguaje más formal. Eso no está bien. Cuando escuchaba cosas como no está bien, no vale la pena, es difícil, no lo hagas, me costaba saber si era algo que realmente no podía hacer o simplemente algo que la niñera y los sirvientes consideraban indeseable. Ariadne sonrió un poco al ver a Bianca, que iba y venía. Puede hablar con comodidad. Bianca se animó. Era una expresión muy tenue, pero Ariadne la vio. Usted es la primera persona que me dice eso, condesa. Tanto el decirle que hablara con comodidad como el darle criterios claros, Ariadne fue la primera. Bianca se sonrojó al decir eso. Cambiaré mi forma de hablar cuando esté lista. Ariadne sonrió ampliamente. En parte sonrió a propósito. Quería hacer que esta princesa se sintiera más cómoda. Cuando la princesa lo desee en cualquier momento. Esta niña necesitaba recibir más calidez y bienvenida. Habiendo hecho esto, Ariadne pasó al tema principal. Princesa, ¿qué quiere hacer con Hipólito?